La historia comienza con Ha-jeon, quien había sido bendecido con buenas cualidades. Pronto se dio cuenta de que las mujeres actuaban diferente con él. En la escuela secundaria recibía toda clase de regalos de las chicas, pero él lo sentía como una carga. Sin embargo, poco después comprendió que esa cualidad era un beneficio y empezó a hacer buen uso de sus facultades. Su atracción natural hacia las mujeres, las numerosas relaciones que mantuvo y su habilidad en la cama ampliaron su experiencia, convirtiéndose en un arma secreta para complacerlas. Pero por otro lado, también comenzó a apagarse la pasión que sentía por ellas. Ya no experimentaba nada, ni siquiera se le aceleraba el corazón al ver a una mujer. Sin embargo, solo se estaba engañando a sí mismo al pensar de esa manera. Hasta que un día conoció a una mujer que cambió por completo su forma de pensar. Usó toda su experiencia adquirida, pero la chica no mostraba ninguna reacción. Permanecía estática como un robot. Ha-jeon sintió que ella lo miraba fijamente, como si lo estuviera consumiendo. Por primera vez en su vida, había sido completamente ordeñado por una mujer. Ella se puso de pie, le agradeció por su esfuerzo y antes de irse, declaró que debía mantener su promesa de visitar su capilla. Ha-jeon no entendía nada. Había hecho todo lo posible por complacerla, pero todo resultó en vano. Cuando intentó ponerse de pie para alcanzarla, apareció otra chica frente a él, con lágrimas en los ojos. Sin decirle nada, comenzó a llorar y le reclamó que la había engañado. Pronto lo echó de su apartamento. Ha-jeon empezó a refunfuñar por haber sido echado y caminó sin rumbo, preguntándose quién era esa chica. Entonces comenzó a recordar cómo la había conocido mientras ella promocionaba su religión. Como era su tipo, le prestó atención, pero ella empezó a hablarle del Mesías de su religión, lo que lo hizo sentirse incómodo. Al ver que no iba a detenerse, le propuso algo. Intentaría creer en esa religión si ella tenía intimidad con él. La chica sonrió mientras aceptaba esa absurda propuesta. Así fue como terminaron teniendo aquel ridículo encuentro. Con un folleto en la mano, Ha-jeon seguía cuestionándose si podría volver a verla, hasta que de pronto la vio pasar por su lado. Sin dudarlo, se puso de pie y empezó a caminar para alcanzarla. Como había mucha gente, observó que había ingresado a un lugar y él también entró. Mientras bajaba las escaleras, recordaba esa mirada penetrante que ella le había dado. Era una mirada plana, sin mostrar interés. No entendía entonces por qué le había entregado su virginidad. Sin detenerse, comenzó a correr hacia la puerta e ingresó a un salón. Allí estaba la chica, quien lo saludó. Jadeando, Ha-jeon le preguntó su nombre y ella respondió que se llamaba Seon-ryu. En ese momento, un personaje con una cabeza de cabra intervino, preguntando quién era él. Seon respondió que se trataba del Mesías con el que había perdido su virginidad y a quien había traído. Susurró que había seguido los pasos establecidos en el credo, tener intimidad con el Mesías e impregnarse con una nueva vida que los llevaría al paraíso. Ha-jeon, asustado, no entendía qué estaba pasando y solo preguntó dónde estaba y si aquello se trataba de un culto. Lo miró fijamente mientras proclamaba todo lo que él había hecho con ella y afirmaba que debía ser crucificado hasta la muerte. Fue entonces cuando Ha-jeon se dio cuenta de que ella estaba completamente loca. Otros dos personajes, visiblemente molestos, susurraban que se trataba de un hombre. Seon agarró el credo y con una sonrisa explicó que había seguido lo que éste decía. Los demás personajes también se quitaron el disfraz y preguntaron si ese hombre era realmente el Mesías. Seung-ga comenzó a llorar, exclamando que no podía creer que su pequeña Seon se hubiera involucrado con un tipo asqueroso y que hubiera vertido su semilla en ella. Ha-jeon proclamó que no entendía nada sobre eso del Mesías y que había usado protección. Aquello la calmó un poco, pero Seon exclamó que se había desmayado y que seguramente no recordaba cuántas veces acabó. Eso asustó a Ha-jeon, quien no pudo refutar esa declaración. Mientras tanto, Seon proclamó que lo tenía todo, hasta la última gota como prueba. Ha-jeon comenzó a temblar. Había jurado que nunca estaría con una sola mujer en su vida hasta casarse, pero ahora debía asumir toda la responsabilidad de sus actos. Seon, por su parte, exclamaba que iba a concebir al hijo del Mesías y que no podía estar más feliz. Seung-ga se acercó a Ha-jeon y le dijo que no estaban seguras de que él fuera el Mesías, por lo que debía esperar afuera hasta la ceremonia de confirmación. Cuando lo llevó a una habitación, Ha-jeon comenzó a relajarse al ver que ella parecía la más cuerda y tranquila. Sin embargo, Seung-ga le preguntó qué relación tenía con Seon, ya que ella no solía salir con otras personas. Ha-jeon respondió que acababan de conocerse y que supo su nombre apenas llegó a ese lugar.
También le contó que era la primera vez que conseguía a alguien virgen a cambio de pertenecer a su religión. Eso provocó que Seung-ga comenzara a insultarlo, diciéndole que no era normal tener una relación así y que todavía no se daba cuenta de la situación en la que se encontraba. Empezó a preguntarle cuántos años tenía y a qué se dedicaba. Ha-jeon respondió que se trataba de una secta que investigaba la información personal de la gente, pero Seung-ga le dijo que necesitaba saber todo, ya que podría ser el padre del hijo de una de sus preciadas seguidoras. Asustado, Ha-jeon dijo que todavía estaba en una edad en la que debería estar buscando trabajo. Suspirando, Seung-ga susurró que ella se encargaría de todo y que podía irse tranquilamente, pero añadió una cosa más: no debía acercarse a Sion nunca más. Ha-jeon preguntó por qué debía hacerlo, alegando que ella era una mujer. Seung-ga le lanzó una mirada fulminante mientras le preguntaba por qué había perseguido a Sion y por qué había ingresado a su secta. Dijo que, a menos que fuera el Mesías, no debía acercarse más a Sion, ya que la lastimaría. Mientras tanto, las chicas esperaban afuera la decisión de su jefa. Jina comenzó a decir que habían traído a un falso Mesías y que por eso Seung-ga estaba demorando. En ese momento, Seung-ga salió del cuarto para que pudieran conversar sobre la decisión. Sion se puso de pie y le preguntó si ese era el verdadero Mesías. Con lágrimas en los ojos, susurraba que, si no era el verdadero Mesías, todo lo que había hecho había sido en vano. Cuando Seung-ga intentó explicarle la decisión, Ha-jeon apareció vestido de Mesías y con el credo en la mano, actuando como un elegido por Dios. Esa declaración hizo feliz a Sion, mientras las otras creyentes se impresionaban y Seung-ga quedaba atónita. Sin pensarlo, Sion se lanzó sobre Ha-jeon y empezó a desvestirlo para tener intimidad con él y que no pudieran dudar de su concepción. Pero apenas se subió encima, él estuvo a punto de desmayarse. Antes de perder el conocimiento, pidió ayuda. Seung-ga, ruborizada, no se podía mover. Jina se tapaba los ojos con ambas manos y María fue la única que pudo salvarlo de ser devorado. Pero cuando levantó a Sion, Ha-jeon se desmayó, manchando el rostro de Jina. Más tarde, Jina se estaba lavando el rostro mientras insultaba a Sion por haberse precipitado. Cuando salió del baño, vio cómo Seung-ga estaba reprendiéndola por haberse lanzado como loca encima de Ha-jeon y dijo que la iba a llevar a su casa. Por su parte, María preguntaba qué iba a suceder con el Mesías, ya que no despertaba desde que se desmayó. Seung-ga exclamó que alguien debería cuidarlo hasta que se despertara y Jina se ofreció a cuidarlo. Ha-jeon sentía una energía nebulosa y solo recordaba haber sido ultrajado por Sion. No recordaba nada más y se sentía humillado. Pensaba que necesitaba entrar en razón y salir de ese lugar, pero cuando trató de abrir los ojos se sintió en peligro. Sentía que, si se quedaba más tiempo allí, moriría. Con todas sus fuerzas, despertó de esa pesadilla solo para encontrarse con otra escena perturbadora. Jina estaba encima de él, con poca ropa y tratando de ultrajarlo.